Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de reflexión. Queremos agradecerles inmensamente su tiempo, la disponibilidad y sobre todo pues el compromiso para seguir generando conversaciones y reflexiones para y desde el sector solidario. Les vamos a solicitar por favor una amable espera de 5 o 4 minuticos para que vayan ingresando demás personas y podamos dar inicio a nuestro conversatorio que esperamos sea pues de mucho interés y muy grato para todas y todos. Entonces, en 4 minuticos iniciamos y muchísimas gracias. Camila, el video no tiene audio. Ya revisamos. Propósito, compromiso y amor. Es una práctica solidaria. En SINCOP sabemos el poder transformador del cooperativismo. Las cooperativas construimos un mundo mejor. Por eso, hoy 5 de julio, celebramos el Día Internacional de las Cooperativas, fortaleciendo lazos solidarios, que construyen bienestar colectivo y duradero. Desde nuestros territorios. Trabajamos con propósito, compromiso y amor. Es una práctica solidaria, empresarial, económica y social. transformando vidas diariamente. A través de educación e inclusión. Y verdadera cooperación. Somos agentes de cambio que impulsan desarrollo humano sostenible y el crecimiento económico. Y con sentido social. Hoy más que nunca el cooperativismo nos inspira, nos une y nos mueve hacia un futuro más justo, esperanzador y solidario. cooperativismo y territorio hacen la transformación social. Bueno, entonces vamos a ir iniciando este espacio, extendiéndoles un cordial, caluroso saludo a cada una de las personas pues, que han aceptado la invitación para acompañarnos el día de hoy a nuestro espacio de reflexión. Es muy importante pues, para nosotros saber que tiene acogida, especialmente este espacio, entendiendo pues, que vamos a estar conversando sobre una fecha muy importante pues, para el sector, como lo es el Día Internacional del Cooperativismo, sobre todo en el marco, pues, de el proceso que se viene adelantando del Año Internacional de las Cooperativas. Agradecemos inmensamente su participación, esperando que sea, sobre todo, pues, una jornada interesante y que puedan ustedes también incluso realizar algunas preguntas a las personas que tenemos, pues, convocadas e invitadas para el día de hoy. Creemos que finalmente este es un espacio que logra, pues, agrupar
personas que están trabajando desde sus organizaciones, liderazgos, profesiones, en el sentido de fortalecer muchísimo más y visibilizar el sector solidario y cooperativo. Entonces, que sea esta la oportunidad para que efectivamente podamos conversar, podamos generar unas reflexiones bien importantes. Lo primero es para quienes de pronto es la primera vez que están en este espacio, indicarles que desde SINCOP, la Central de Integración y Capacitación Cooperativa, realizamos constantemente unos espacios de reflexión, jornadas que nos permiten a través del equipo de trabajo y de nuestra organización pensarnos diferentes aspectos, temas que finalmente están en la vanguardia y están pues en el orden del día del sector. Entonces, por eso pues la importancia de reunirnos, pensarnos nuevas acciones, repensarnos también cómo se vienen generando ciertas prácticas en el sector. Entonces, especialmente quisimos realizar esta jornada entendiendo que pues el día sábado 5 de julio se conmemora el Día Internacional del Cooperativismo y pues no queríamos dejar pasar la oportunidad para conversar y pues traer diferentes personajes del sector que tienen incidencia sobre todo pues en el mismo. Entonces, darles la bienvenida. Mi nombre es Camila Soriano. Soy la coordinadora pues de educación de aquí de la organización y también pues vamos a contar con diferentes invitados para la jornada del día de hoy. Entre ellos pues contamos con la participación de nuestro director Salomón Sotelo Castiblanco, también el señor Clemente Garay Gómez, directivo de la red Unicosol, también la directora del Instituto de Economía Social y Cooperativismo Indesco de la Universidad Cooperativa de Colombia, la señora Colombia Pérez Muñoz, y el señor Harrison Martínez Collazos, miembro de las redes LAC y doctor en Administración con formación en Sociología, Estudios Políticos, entre otros. Estas serán pues nuestras personas invitadas para el espacio de hoy, a quienes agradecemos inmensamente pues que también hayan aceptado la invitación para este espacio. Entonces, antes de iniciar, pues quisiéramos que ustedes también nos compartieran un poco quiénes son ustedes de manera muy corta, entendiendo también que el tiempo nos apremia para que podamos ir generando pues esta conversación que esperamos sea muy grata para todas y para todos. Entonces, Colombia, si quieres, podemos iniciar contigo y en ese sentido hacemos después las presentaciones de los demás compañeros. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Me complace estar en este espacio. Espero estar de celebración todo el mes de julio de este Día Internacional de las Cooperativas en el Año Internacional de las Cooperativas. Son espacios muy importantes de encuentro. Agradecemos a SINCOP la invitación porque si algo es importante en este mes es que nos reconozcamos, que compartamos ideas y que sigamos construyendo juntos ese futuro que siempre hemos querido de beneficio para nuestras organizaciones y para la comunidad. Yo soy Colombia Pérez, directora del Instituto de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Cooperativa de Colombia, también directora de la Cátedra UNESCO de Economía Solidaria y militante del movimiento desde mi ser, mi saber y mi hacer. Muchas gracias, Colombia, por tu intervención. Vamos a continuar entonces con el señor Harrison Martínez, por favor. Bueno, buenos días, Camila, para ti, para Colombia, Clemente, Salomón y pues para todos los amigos y amigas que se conectan hoy en este importante y valioso espacio que organiza la Central Cooperativa. Es igualmente motivo de alegría para uno compartir hoy este espacio con ustedes en en esta conmemoración de uno de los días, aunque fue el sábado pasado, de los días más importantes del cooperativismo a nivel internacional. Hemos estado desde hace un tiempo en estos temas de la economía social solidaria, del cooperativismo como una de sus expresiones fundamentales, siendo parte de las actividades, de los procesos y plataformas de organización y también cooperativista de base en sus organizaciones. Y en un muy buen tiempo también nos hemos dedicado a la actividad pública, donde hemos llevado en distintos momentos
las propuestas y la construcción de políticas públicas para la economía social y solidaria. Es que voy a compartir hoy estas apreciaciones y miradas con ustedes. Muchísimas gracias, señor Harrison. Esperamos que efectivamente sea una jornada bien interesante para todas y todos. Vamos a continuar con el profe Clemente. Profe, tienes la palabra. Bienvenido. Bueno, un cordial saludo para todos los que nos hemos dado cita en esta mesa de trabajo. A Cinco por este espacio tan importante que ha abierto, en el cual, como su nombre lo dice, es un tema de reflexión, de poder hacer intercambios. Y lo decía Colombia, estamos muy felices porque estamos de fiesta. Han sido celebraciones, ayer casualmente estuve en Codema hoy estoy aquí en Chico y mañana desde Barranquilla con el foro de desarrollo para América Latina que se ha intitulado el gobernador o el alcalde lo ha intitulado como un foro con visión global y acción local. Mi nombre es Clemente Garay Gómez, pues soy directivo de la cooperativa Copevis, una de las cooperativas más grandes del distrito, pero adicionalmente soy el representante de la red Unicosol, que es realmente un espacio muy importante en el cual nos damos cita investigadores, académicos y organizaciones solidarias en pro de esa construcción, de fortalecimiento de ese tejido solidario que tanto nos anima. Y bueno, realmente para mí es un orgullo estar aquí porque es como renovar ese ADN solidario con estos expertos que hoy nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Qué bonitas palabras, pues, para dar inicio a este espacio. Bienvenido. Y bueno, vamos a darle entonces la palabra a nuestro director, el señor Salomón Sotelo Castiblanco. También estará, pues, como invitado para este diálogo que vamos a generar y, pues, también desde la dirección misma de la organización. Entonces, don Salomón, adelante. Camila, muchas gracias al equipo de trabajo de SINCOP por este proceso que se viene haciendo. Un agradecimiento a la doctora Colombia Pérez, a Harrison, a Clemente, que nos nutren con todos estos procesos. Ya lo han dicho los compañeros, es una alegría muy grande para nosotros, es realmente muy placentero seguir en esta fiesta del cooperativismo, las organizaciones de enfoque territorial y que creemos pues celebramos el 5, el Día del Cooperativismo, pero como estamos en el Año Internacional de las Cooperativas, pues vamos a seguir, como dice la doctora Colombia, todo este proceso importante de celebración y de mostrar cómo el modelo cooperativo es realmente importante. Yo soy economista, soy el director de SINCOP y me uno a esa militancia de la que nos habla Colombia. Soy ante todo un militante del sector cooperativo, del sector solidario y de la paz de nuestro país. Muchas gracias, Camila, por la invitación y aquí estamos pues para compartir este espacio de reflexión que lleva más de 27 años sirviéndole a SINCOP y al cooperativismo del país. Muchas gracias, don Salomón, por su intervención. Entonces, vamos a entrar en materia con algunas preguntas que hemos preparado pues para este espacio y pues la invitación que si van teniendo de pronto preguntas, comentarios o reflexiones, las vamos a dejar para el final del espacio para que podamos seguir como la ruta que tenemos pensada para este día. Entonces, agradecerles nuevamente. Vamos a iniciar con una pregunta general dentro de lo que es el cooperativismo, invitándoles pues a que podamos hacer la respuesta de la misma de manera pues no muy extensa, entendiendo pues que también el tiempo pues aquí nos ha premiado. Entonces la primera pregunta es para ustedes: ¿cómo ha evolucionado el cooperativismo en Colombia en los últimos años y cuáles son sus principales logros? Vamos a hacerlo pues en diferente orden. En ese momento pues vamos a darle la palabra al señor Harrison para que podamos ir generando la conversación y bueno, ya los demás compañeros vamos retroalimentando. Bueno, gracias Camila por invitarnos pues a esta reflexión y a pensar el cooperativismo en este año internacional en función de sus logros, de sus avances, pero también amerita pensárnoslo en materia de las debilidades o dificultades que ha tenido para poder contrastar cuáles han sido sus avances.
Yo quisiera iniciar un poco con esa reflexión. ¿Qué ha pasado en el cooperativismo, por lo menos en estas últimas décadas, para poder evaluar sus avances y desarrollos? Y tendría que iniciar un poco diciendo que como toda entidad, como toda organización, como todo ser humano, pues estamos inmersos en un contexto, en unas realidades que afectan o benefician el desarrollo de las personas y sus organizaciones. Por lo tanto, estas décadas, sobre todo a partir de la década del 90, estuvo muy influenciada por el desarrollo de miradas a nivel global y de un modelo de desarrollo que hemos denominado el neoliberalismo. Si uno mira entonces el cooperativismo en el contexto que ha vivido en las últimas décadas en Colombia, podría decirse que las políticas y las decisiones y las miradas ideológicas desde el neoliberalismo lo han afectado. Usted puede rastrear este cooperativismo y sus afectaciones con las políticas neoliberales en los últimos años. Si usted coge el cooperativismo en el sector financiero, puede identificar cómo las políticas que se desarrollaron para abrir los mercados financieros lo afectaron y golpearon. Si usted coge el cooperativismo de trabajo asociado, puede identificar cómo las políticas de liberación de los mercados laborales y flexibilización laboral afectaron la imagen, la presencia del cooperativismo. Estaba mirando aquí unos datos de la superintendencia que evalúa el desarrollo de estructuras cooperativas en la última década o en la década del 2010 al 2020 y reporta la superintendencia cómo hemos perdido institucionalidad cooperativa de 6.000, de 3.000 de 6.043 cooperativas reportadas en el 2010 al 2020, habían reportadas 3.441 cooperativas. Claro, la superintendencia también reporta un crecimiento en el número de asociados, pero creo que es importante mirar este tema de la institucionalidad cooperativa porque eso te da un indicador valioso. Hay un grupo de personas organizándose, administrando, concibiendo, gestionando y por lo tanto es muy importante ese capital social de una sociedad. Creo que a pesar de estos elementos y dificultades que ha vivido, pues ha habido un esfuerzo permanente de los cooperativistas por avanzar en la construcción de las organizaciones, por posicionar el tema y terminaría diciendo que hoy nos encontramos en un momento en que los temas de la economía solidaria, de los temas de las economías que venimos llamando economías para la vida, adquieren una gran ventana de oportunidad. La crisis del modelo nos abre, paradójico, una gran ventana de oportunidad como la opción del desarrollo y por lo tanto está en nosotros el gran reto de aprovechar esta oportunidad de crisis, pero también de alternativa para el bienestar y el desarrollo de la humanidad y de nuestro país. Harrison, muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a darle entonces la palabra al profe Clemente. Bueno, cuando nos hacemos esta pregunta de cómo ha evolucionado el cooperativismo y especialmente en Colombia, unido a las mismas palabras de Harrison, es importante poder nosotros siempre hacer como una radiografía para mirar efectivamente cómo se encuentra nuestro sector. Y yo me fui un poquito más atrás, yo me fui para el año 1980, teníamos 4.000 cooperativas
donde se venía haciendo un ejercicio muy importante, pero se genera una explosión sobrenatural y empiezan a aparecer cooperativas de una manera impresionante y ya para el año 1995 habían 6.500 cooperativas, o sea, con un crecimiento del 62%. Pero hay un tema bien interesante aquí y creo que todos lo recordamos lo que sucedió en el año 1997, esa situación tan difícil de corrupción y que lamentablemente muchas de esas cooperativas que para ese entonces ni siquiera estaban reportando información, ni siquiera eran cooperativas formalizadas. Y eso generó ese tema del desgreño donde el recurso, por los recursos del sector público, de una u otra manera estaban confiando en las cooperativas y estaban depositando allí. Cuando se genera esto, pues obviamente hay una demanda de recursos y eso nos ha dejado a nosotros como una marca que quedó ahí en ese hito histórico de lo que ha sido la economía solidaria. Pero yo creo que hoy por hoy, cuando miramos el reporte de más o menos 3.600, 3.700 cooperativas, uno ve que efectivamente necesitamos trabajar más por el tema, porque definitivamente en el cooperativismo, en la solidaridad está la respuesta. Es el modelo alternativo con el cual podemos dar soluciones efectivas. Y algo muy importante, no podemos perder nosotros que nosotros como sector cooperativo tenemos que no perder la esencia de lo que somos, porque a veces es increíble que las cooperativas empiezan a tener un crecimiento sobrenatural y se van pareciendo más a cualquier organización comercial o a cualquier organización financiera. Y hablo especialmente en algunas cooperativas financieras donde de pronto perdieron un poquito el hilo conductor y la esencia de que el asociado es el centro de desarrollo de las organizaciones. Y importante, no olvidemos. Nosotros como dueños, como gestores, como beneficiarios y usuarios de la organización, es lo que nos permite realmente poder seguir aportando. Y bueno, la pandemia yo creo que fue la mejor radiografía o el mejor laboratorio que pudo haber para poder observar cómo en medio de esa resiliencia nuestras cooperativas pudieron salir adelante y fueron las únicas que siguieron dando esa transferencia solidaria, lo que no sucedió con los bancos. Los bancos tuvieron una financiación, las cooperativas no necesitamos financiación del Estado y pudimos garantizar la estabilidad y lo más importante, esa seguridad y confianza. A eso es que tenemos que apuntarles porque es nuestro sector y creemos, pues la primera vez que tenemos un gobierno alternativo que da la oportunidad de ver el sector cooperativo con unos lentes diferentes. Los otros veían con unos lentes borrosos, pero yo creo que es la oportunidad de volver otra vez a seguir en ese crecimiento y es importante. Mira, nosotros estamos llegando escasamente de la población económicamente activa, nosotros estamos llegando más o menos como a un 10% de la población que tenemos en las cooperativas. Tenemos una tarea grande por delante. Gracias, Carol. Vale, Camila. bueno, muchísimas gracias. Colombia, vas a complementar un poco lo que han mencionado los compañeros. Sí, claro, me parece muy importante nunca perder la perspectiva histórica, ¿cierto? Para ver que el cooperativismo pues ha sido un organismo vivo que tiene unos ciclos y que en algunos momentos ha tenido debilidades, que ha habido crisis, pero siempre yo resaltaría que en esos momentos de crisis se ha visto la oportunidad de surgir o de ir a nuevas etapas con mucha fuerza. Y creo que si bien es cierto, la cantidad de cooperativas ha disminuido, no deja de ser muy significativo tener cerca de 4.000 cooperativas en el país que benefician directa o indirectamente al 38% de la población en Colombia, dado que se estima que hay unos casi 7 millones de asociados. Y eso es algo que con respecto a todos los demás tipos de organizaciones es un logro del cooperativismo. Me parece también que es importante resaltar que el cooperativismo se encuentra en todo el país, ¿cierto? Que nos vemos beneficiados de los diferentes servicios que presta, que ocupan todas las esferas de la vida, ¿cierto? No solo en lo económico, sino también en lo educativo, en la salud, en todas las áreas hay cooperativas y que están en todo el país, que la cooperativa sigue siendo un referente en los pueblos, un sitio de encuentro de la gente que cree que la asociatividad es una forma de vivir bien, de vivir mejor. Entonces,
eh, estar también en esta celebración que es el 103 años se ha celebrado el Día del Cooperativismo y nosotros pues en nuestra historia pensando en que el cooperativismo llega a comienzos del siglo al país, pues también tenemos una tradición de celebración, de permanencia, de resiliencia y de evidencia de que este es un modelo que sirve y aporta al desarrollo social y comunitario. Muchas gracias, Colombia. Don Salomón. Creo que tenemos algunas fallas con don Salomón, entonces vamos a continuar y ahorita pues hacemos el aporte correspondiente. Listo. Bueno, efectivamente, como lo han dicho las personas que me han precedido, el modelo viene teniendo un proceso de reducción en los últimos años. No obstante, digamos que el modelo, sobre todo financiero, se ha consolidado en muchos lugares como tal, pero tenemos una reducción importante de otro tipo de organizaciones del cooperativismo, cooperativas de salud, cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de educación, cooperativas de producción, que es un poco que se necesita en este proceso y en esto que hablaba Harrison de potenciar de economías para la vida, pues el modelo tiene que trabajar de manera importante. Efectivamente, el 38% de la población, digamos, se beneficia de las organizaciones cooperativas, con más de 25 actividades en las que hemos podido trabajar con un potencial importante en lo que tiene que ver con el capital en las organizaciones, los activos de las organizaciones, pero sobre todo estas en el sector financiero. Eh, en ese sentido, consideramos que hemos evolucionado en lo financiero, pero que tenemos que trabajar de manera importante en lo productivo. Y por eso, muy importante el trabajo en los territorios, ¿no? El trabajo en buscar cómo hacemos que la gente se quede en el campo, cómo hacer que también hagamos la transformación, porque no solamente es la producción agrícola, sino es la transformación, el transporte y, por supuesto, llevarlo al consumidor final. Nos faltan ese tipo de cosas y creo que ese es uno de los aspectos que tenemos que trabajar en la evolución de este cooperativismo, sin dejar las organizaciones que se han consolidado en lo financiero, en lo educativo, en lo social, pero que llevemos y canalicemos hacia los territorios, los procesos de cooperativismo. Esto es importante, pero también es importante decir que si continuamos con modelos que nos pongan simplemente a entregar información, a hacer reportes, pues cada vez van a ser menos organizaciones porque no hay los músculos financieros para poder entregar todos los reportes que nos piden organizaciones como Supersolidaria, como Fogacop, como la misma UERF que nos pide informes y eso hace que retrocedamos. Entonces, la evolución está en el crecimiento, sobre todo en activos, está en el crecimiento de cartera, pero nos falta involucrar mucho más a la población y hacer que este cooperativismo que tenemos en este momento fluya hacia los territorios. Muchas gracias, don Salomón. Unas reflexiones pues iniciales muy importantes para darle un reconocimiento también a la historia y a los procesos que se vienen adelantando desde el sector, que finalmente no es un proceso aislado, sino que finalmente se engrana, como lo mencionan ustedes, en un contexto nacional e incluso mundial y en un modelo pues que finalmente permea los procesos directamente de la economía solidaria.
Vamos a continuar entonces ya con un enfoque mucho más particular y de acuerdo pues también a los diferentes procesos que desde las organizaciones que ustedes acompañan han tenido. Entonces, desde la experiencia propia de la organización que ustedes lideran, ¿cuáles han sido los mayores retos y aprendizajes en la promoción del modelo cooperativo y solidario? Vamos a iniciar entonces con la señora Colombia. Bueno, aquí en nuestro caso se da esa situación particular en que nosotros somos una institución de economía solidaria, cierto que no nos vinculamos con el sector desde nuestro mismo nacimiento y en esa medida también tenemos estas riesgos y desafíos de todas las organizaciones y es poder asegurar que ese ADN cooperativo solidario siempre esté activo y que toda la comunidad se identifique con él. Que como decía Clemente al comienzo, cuando las organizaciones cooperativas crecen, cuando hay unas dinámicas diferentes de conformación de sus miembros, pues tenemos el riesgo de perder identidad. Aquí en la universidad es un desafío permanente, pero precisamente a través de la educación, a través de crear un ecosistema concreto, respaldado institucionalmente para asumir los retos institucionales y pedagógicos que implica ser de la economía solidaria, se ha venido trabajando el tema. Entonces, tenemos un ecosistema que madura y que evoluciona, donde la investigación, la educación, la proyección social cada vez se entrelazan más y su referente es el territorio. Entonces, en una universidad multicampus, que estamos en todas las universidades, cada territorio tiene unas demandas diferentes, cada territorio nos enseña cosas diferentes y la universidad empieza a crear modelos más flexibles, más contextualizados, con un pensamiento crítico y también con una voluntad de transformación a través de la innovación social, donde aprendemos y le aportamos al desarrollo de las cooperativas y en general de la economía solidaria en los territorios. En este sentido, pues se hacen, no solo hemos ya avanzado, no es sola la parte educativa, la parte de investigación tiene grupos de investigación muy definidos y en la parte de proyección social estamos desarrollando cada vez más competencias para la incubación social y a través de los procesos de internacionalización, una conexión que para nosotros es muy valiosa y muy importante con el movimiento global cooperativo a través de sus redes, la Alianza Cooperativa Internacional y otras redes muy importantes académicas y gremiales. Perfecto, Colombia, muy interesante pues el tema que abordas y desde los tres puntos que también traes a colación, los retos pedagógicos de investigación y de proyección social. Vamos a ver si esto también encuentra un engranaje con las experiencias de las demás organizaciones. Entonces vamos a darle la palabra al profe Clemente para que nos cuente también su experiencia desde la organización que lidera. Bueno, la experiencia inicial, empezando por la raíz. Y tomando las palabras de los 7 fundadores de nuestra cooperativa ya 46 años, inició con 7 fundadores, 7 gestores. Y en el mensaje que dejan los fundadores, porque los fundadores pues van dejando su legado, ellos decían, el día que rompimos, que vencimos los miedos. Y yo creo que cuando uno tiene una organización donde trabaja con la organización por algo muy importante, el tema de la identidad y el tema de pertenencia. Por eso yo me resisto mucho. A veces cuando las organizaciones solidarias empezamos a copiar ciertas palabras o ciertas costumbres o ciertas prácticas del sector comercial. Entonces escucha uno fácilmente, no es que estamos haciendo una campaña de fidelización. ¿Cuál campaña de fidelización?
fidelización lo hace el éxito, lo hace Macro para garantizar los clientes, porque si no hay clientes quiebran. Nosotros lo que tenemos es la identidad de pertenencia. Yo creo que eso es lo que nosotros realmente nos ha generado ese valor. Y el que nosotros hayamos crecido, inicialmente empezamos con 7, luego con 25 para la formación, pero fuimos creciendo paulatinamente y en este momento estamos con 12.000 asociados, donde no solamente son los funcionarios públicos como inicialmente lo hicimos. Iniciamos con funcionarios públicos solamente para una secretaría, Bogotá. Luego nos dimos cuenta de que era necesario extender hacia otras secretarías porque esa es la particularidad que tiene nuestro sector. Somos una familia y nos extendemos al derecho y al izquierdo, arriba y abajo, porque lo que queremos es nosotros generar ese tejido solidario. Y en ese crecimiento de las organizaciones nosotros no podemos perder, yo insisto mucho, no podemos perder la esencia de lo que somos. Yo creo que cuando uno tiene y claro y conoce cuáles son las necesidades de sus asociados, pero algo muy importante, no solamente hasta los asociados, sino pasar límites, su núcleo familiar, el que nosotros podamos llevar la cooperativa a los hijos, a los cónyuges, a los padres y a los nietos, como hoy en día lo estamos haciendo, creo que ese es un trabajo muy importante de espiral, porque pues es apenas natural. Nuestras organizaciones estamos viviendo un pasivo social solidario y es con el tema de la juventud. ¿Por qué? Porque se nos olvidó, se nos desprendimos que el tema de la solidaridad debe empezar desde la raíz. A nosotros ya hoy día la academia, por ejemplo, ya no enseña la urbanidad de Carreño, la cívica, cosas que estaban involucrados el sector solidario ahí. Y yo creo que eso es lo que nosotros como cooperativas, llegar hoy a 12.000 asociados, es lo que nos ha dado porque hemos llegado realmente a la necesidad de ellos, porque esa es la razón de ser. Y nosotros, en nuestra transferencia solidaria, es el elemento fundamental que nos garantiza esa estabilidad estructural, organizativa y corporativa. Muchas gracias, Clemente, por traernos pues aquí a colación la experiencia particularmente de Copevis. Vamos ahora entonces a escuchar al señor Harrison y posteriormente a Don Salón. Bueno, creo que en este tiempo, además de ser asociado cooperativo, eh, hemos hecho un esfuerzo por desarrollar una de las actividades que son claves en la construcción del movimiento cooperativo y solidario en general, y es la articulación, la creación de redes, de plataformas que permitan esa integración para el hacer. Por eso hemos aportado a procesos como la construcción de la red de economía social solidaria en su momento, contribuimos en la construcción de la Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria y distintos esfuerzos en función de la integración. Qué hemos aprendido, qué hemos encontrado y a lo mejor qué es necesario? ¿Qué dificultades y qué aprendizaje hemos logrado de esto? Lo primero es que es muy valioso el que sigamos haciendo esfuerzos por la integración de los distintos actores, personas, liderazgos que hoy están en esta apuesta de construir un mundo mejor. Sean cooperativistas o sean expresiones de las otras economías que, que en últimas también han bebido de las fuentes fundamentalmente del cooperativismo y de su historia. Uno no puede desconocer que ha sido el movimiento cooperativo desde sus orígenes en el siglo finales del 18, principios del 19, quien ha aportado, pero también hay otras expresiones que vienen surgiendo, construyéndose, y por lo tanto tenemos que integrarnos. Entonces, creo que este es uno de los primeros aprendizajes y coincido con Clemente, está en la mentalidad. ¿Cómo construimos ese sujeto social que es consciente que además además de crear una cooperativa, prestar unos servicios y demás, en el fondo lo que hay es una opción de transformación de cierto tipo de relaciones en la sociedad y por lo tanto de construcción de una nueva sociedad? Lo que hacemos nosotros en el cooperativismo y en las economías sociales no es otra cosa distinta, así sea en lo financiero, en la producción y demás, que
el cambio de ciertas relaciones sociales. Hemos aprendido allí, hay que seguir haciendo esfuerzos por integrarnos, por abrir la mentalidad, por fortalecer los procesos y por hacer cosas juntos, por cooperar más. Es la posibilidad y el camino que tenemos para transformar esta sociedad desde las pequeñas organizaciones, desde los procesos que tenemos y avanzar pues en la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y si se quiere, para el contexto colombiano, una sociedad que resuelva los problemas del conflicto y de la violencia, una sociedad en paz. Muchas gracias, Harrison. También muy importante como las reflexiones que trae, sobre todo pues destacando el tema de la integración. Creo que es un proceso latente y que efectivamente se ha puesto sobre la mesa en diferentes espacios, porque pues si bien el sector finalmente aglutina diferentes organizaciones, diferentes procesos, es en conjunto cómo pues posiblemente se puedan desarrollar muchos más impactos territoriales y sobre todo pues que permitan dar a conocer a la sociedad, a las personas que no están dentro de estos procesos de la economía solidaria, que desconocen, pues, como lo mencionaba Colombia, el tema de la educación y la pedagogía para que efectivamente esto logre transformar pues las miradas que se tienen sobre el sector. Entonces también muy importante como la reflexión. Vamos a escuchar a don Salomón entonces en este aspecto. Bueno, nuestra experiencia es bien importante eh, porque nosotros nacemos de un proceso eh, pedagógico, así como lo han mencionado los demás compañeros, de la Universidad Nacional de Colombia. Nacemos como una precooperativa. Esa precooperativa con 6 compañeros, 6 profesores de la Universidad Nacional que crean el Centro de Investigación Cooperativa y que como precooperativa pues tiene una vida útil tan solo de 5 años y tiene que o convertirse en cooperativa o desaparecer. Eso hace que a los 5 años este modelo de centro de investigación, las cooperativas que habían recibido su educación que había dado este centro de investigación, la conviertan en una central de integración y capacitación cooperativa, como lo es ahora SINCOP. Y que desde nuestra experiencia, pues organizaciones tan importantes como Trabuica, como Confiar, como Coeducar, Cotradecún, pues hayan trabajado en este modelo de educación diferenciado que les ha dado pues una potencialidad muy importante. Eso ha hecho que SINCOP perdure en el tiempo a pesar de todos los avatares, 47 años, ya casi 48 años, trabajando con el modelo educativo, o sea, sin dejar su esencia por la que fue creada y aquí lo decimos al interior y al exterior todo el tiempo, nuestro eje central es el Departamento de Servicios Educativos. Todo lo demás que haya llegado con esas formas que hemos venido trabajando en redes, en circuitos, en lo que tiene que ver con asistencia técnica, en lo que tiene que ver con nuestra empresa de revisoría fiscal, en lo que tiene que ver con nuestro fondo editorial, van de la mano, pero nuestro centro es educación. Y en esa experiencia de la educación territorializada hemos contribuido y hemos hecho que de 6 compañeros que crearon ese central de integración, ahora tengamos asociadas organizaciones en las cuales hay más de 1.490.000 personas asociadas a Central de Integración y Capacitación Cooperativa. Y sin dejar de perder nuestra esencia en la educación y en los territorios. Por eso para nosotros este proceso de la virtualidad es muy, muy importante, pero nos parece que necesitamos volver al origen y creo que se hace desde la universidad, creo que se le hacen desde algunos procesos en donde vamos a los territorios, pero necesitamos ir más a esos lugares olvidados, mantener un marco filosófico del modelo cooperativo que recaiga en potencializar esta vida
de economía cooperativa y que nuestra experiencia pues está dada en buscar que haya mucha más gente que se vincule al modelo cooperativo y que lo haga con la esencia de nuestro marco filosófico dado pues los pioneros de Rochdale y el trabajo territorial como tal. Esa es un poco la experiencia que hemos tenido en 40 y casi 8 años ya de nuestro trabajo. Muchas gracias, don Salomón. Vamos a abordar ahorita un componente de juventud, educación y futuro para ir pues cerrando como el tema de la conversación y sobre todo entendiendo que posiblemente tengamos muchas preguntas y reflexiones de las personas que están en este espacio. Entonces quisiéramos preguntarles qué papel debería jugar el Estado en la promoción de la economía social social, solidaria y cooperativa en este sentido, entendiendo también que se vienen adelantando varios proyectos pues de ley con el ánimo de fortalecer y sobre todo pues instaurar una política pública para el sector de la economía solidaria. Entonces, Harrison, te damos la palabra en estos momentos. Bueno, preguntarnos por el papel del Estado en este tema, yo diría que pasa por cambiar nuestra mirada también desde los cooperativistas y en general como ciudadanos frente al Estado, sus políticas y demás. Entonces, lo primero que yo quisiera invitar es que haya habido una visión tal vez equivocada. Muchos cooperativistas y organizaciones se alimentó en el sector cooperativo una idea de que lo público y la política entendida como lo polis, lo que nos concierne a todos, no era competencia ni del cooperativismo ni de las otras organizaciones. Aquí es importante recordar que nosotros antes de ser asociados cooperativos somos ciudadanos y ciudadanas. Es decir, lo público nos concierne a todos. Y cuando nos estructuramos en un tipo de organización, lo público incide, afecta, beneficia o destruye también los procesos de la sociedad organizada. Entonces, fíjate que si partimos de esta lógica, quiere decir que el cooperativismo tiene que preocuparse también e incidir en los temas del Estado, en las políticas públicas, que es la acción del Estado. Y por lo tanto el Estado y sus políticas son fundamentales, determinan, y así lo ha demostrado este último periodo. Las políticas de los últimos gobiernos en las últimas décadas que han estado marcadas por una visión fundamentalmente que consolida un capitalismo salvaje, pues nos han afectado, porque nuestro modelo cooperativo y solidario es un modelo alternativo prácticamente al modelo de ese capitalismo salvaje. El Estado puede contribuir, el Estado y sus políticas pueden ser garantes de los derechos de esa ciudadanía o también pueden ser destructores con sus políticas de los derechos de esa ciudadanía. Yo diría entonces que el cooperativismo y las distintas organizaciones de la economía solidaria tenemos que pensarnos hoy como una nueva ciudadanía, es decir, unos ciudadanos que reclaman un derecho, ¿sí?, a ese Estado, y es el derecho a otro tipo de economía, porque esta economía neoliberal del capitalismo salvaje ha sido destructora de los derechos, del bienestar de la sociedad en general, y nosotros como ciudadanos organizados, pues lo que estamos proponiendo es un modelo que garantiza el bienestar, y por lo tanto el Estado debe darnos igualdad de condiciones y derechos para el desarrollo de este sector. Es la invitación pues a la incidencia del movimiento cooperativo como ciudadanos, como ciudadanas en lo público, en las decisiones de las políticas públicas que permitan realmente avanzar hacia otra economía más justa e incluyente que estamos proponiendo.
Muchas gracias, Harrison. Creo que pues la mirada que proyectas también va a ser común en los diferentes aportes que vamos a tener ahorita. Entonces vamos a validar con don Salomón su perspectiva respecto a la incidencia y el papel que juega el Estado en la promoción de la economía solidaria. Mm, que el, bueno, digamos que el Estado, digamos que es un componente, digamos que a veces hay muchos procesos, se pueden sacar muchas normas, muchos pronunciamientos, mucha buena voluntad, pero esto se hace desde la práctica y nosotros tenemos ya muchas eh, normas que nos han identificado en en que hay acciones para mirar la economía solidaria, pero no se ponen en práctica, es un canto a la bandera. Y a veces a uno le preocupa esperar tanto de el Estado para ese proceso. Yo creo que de acuerdo con las políticas, uno ve las políticas internacionales que tenemos y que deberíamos tener para poner una mayor incidencia, lo que ha hecho Naciones Unidas, lo que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, en decir hay que promocionar los objetivos de desarrollo sostenible, le han dado a los países para que promocionen, para que fomenten y fortalezcan el sector cooperativo como tal, pero eso no ha tenido mayor eco en la política pública y se ha quedado pues en un canto a la bandera. Yo creo que hay que vincular más a las comunidades en el quehacer de la economía cooperativa y solidaria. Creo que eh, lo que se ha hecho en algunos lugares regionales tiene mayor relevancia que lo que se hace a nivel nacional, lo que ha hecho Antioquia, lo que ha hecho Santander, lo que ha hecho Huila. Ahora, pues, en el último año, tener una política pública en Bogotá sobre la cooperativismo y economía solidaria, eso es un inicio importante, pero yo considero que debes, como es el sector cooperativo, desde abajo hacia arriba, eh, proyectar más el papel de la economía solidaria que esperar que el Estado nos establezca procesos que mejoren la organización. Y esto lo digo pues con mucha preocupación con lo que está pasando a nivel de nuestra América, ¿no? Tenemos un país en este momento convulsionado, donde la economía cooperativa, las economías para la vida de las que habla Harrison, debíamos ser las que potenciáramos todo este proceso, pero también vemos en América como un país como Ecuador, donde tienen una norma muy buena sobre cooperativismo. eh, en, Hace 2 semanas eh, hay una norma donde las cooperativas de ahorro y crédito las quieren volver bancos como tal. Eso es una alerta temprana que tenemos que tener en Colombia. Y es una alerta temprana que tenemos que mirar y defender, porque todas estas normas que nos emiten nos hablan aquí en Colombia de la pérdida esperada y nosotros a las cooperativas de aporte y crédito, ya le dijimos a la superintendencia, no estamos de acuerdo de que haya ese modelo de pérdida esperada para cooperativas de aporte y crédito donde todos somos propietarios de esas organizaciones. Entonces hay que tener cuidado en el papel que se tiene por parte del Estado y estar vigilantes desde abajo hacia arriba en la defensa del sector como tal. Muchas gracias, don Salomón. Vamos a escuchar ahora a la profe Colombia. Bueno, yo me uno en la respuesta a esta pregunta del papel del Estado y es que por el momento, digamos, toda la normatividad que existe, o sea, hay suficiente normatividad, pero no se ha implementado. Y entonces lo que uno siente es que hay la necesidad de pasar de esas políticas
de primera generación, donde se reconoce que alguien existe, a unas de segunda generación, donde realmente se logra el fomento y los cambios estructurales para que se den esas condiciones que requieren este tipo de organizaciones para fortalecerse y para incidir en los territorios. Y en ese tránsito de unas políticas de primera a segunda generación, sin duda, la capacidad de incidencia del sector es fundamental. O sea, nosotros en la medida que activamos ciudadanías, y no solo digamos para en beneficio del sector, sino un ciudadano activo se da cuenta que si no participa en esos ejercicios de seguimiento, de evaluación, de la implementación de las políticas, pues no va a haber alertas para decir, oiga, no ha pasado nada, es necesario que insistir y organizarnos para que los temas aterricen. Y esa incidencia es una incidencia que se tiene que educar. O sea, hace parte central de la propuesta educativa que hemos compartido con SINCOP, con Harrison, con la red Unicosol, en la necesidad de que nosotros los cooperativistas sepamos qué hay, ¿sí? Qué no está funcionando y cómo, siendo sociedad civil organizada, podemos incidir en el cambio. Entonces, la fuerza que en este momento creo que sería muy significativa de promover para nuestras relaciones con el Estado tiene que ver en ese sentido y creo que todo lo que está pasando en el mundo en favor de la economía social y solidaria, ¿cierto? Los reconocimientos y firmas a través de la OIT, a través de la ONU, de casi 200 países que consideran que el modelo cooperativo y solidario le aporta al desarrollo sostenible, es un espacio propicio para hacernos cada vez ver más e incidir en que esa normatividad se cumpla y que en particular la normatividad que tiene que ver con lo educativo de la economía social y solidaria se haga realidad. Estamos llenos de normatividades desde la Constitución, desde las leyes más importantes de educación, donde se menciona que nuestra forma de afrontar el desarrollo, nuestra forma de convocar a la gente para la solidaridad y la cooperación es una forma legítima e importante y se está quedando en el discurso. Entonces creo que una primera acción de relación efectiva sería promover que se reglamente el tema educativo en nuestro país. Y los territorios, como dice Salomón, pues tienen a veces más fuerza que los efímeros pasos en los diferentes niveles del gobierno. Esos territorios ya se están organizando y en la medida en que acordemos a través de estos esfuerzos de cooperación, vamos a hacernos cada vez más visibles e incidentes. Vale, Colombia, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora al profe Clemente para ir cerrando este espacio y poder recibir pues, los comentarios que tengan las personas que están asistiendo. Adelante. Bueno, esta pregunta es la perla de la cereza. ¿Qué papel juega el Estado allí? La verdad que el Estado debe ser un facilitador, debe ser un portavoz realmente para llevar y dar a conocer. Mira, lo decía Consuelo, lo decía Colombia. Nosotros somos el papel de las leyes, pero a veces sentimos que en tantas legislaciones como tener un bulto de anzuelos donde una ley con otra están enredadas y como que no hay claridad. Y es triste ver que el Estado, en vez de ser el facilitador, en vez de ser el promotor, en vez de ser ese propulsor, se ha convertido a veces como en ese perseguidor, ¿cierto? No desconocemos que efectivamente tiene que haber un control y el Estado también tiene que ser controlador, pero no ser perseguidor. Es triste ver cómo efectivamente el Estado vio la economía solidaria, las organizaciones solidarias
con un tema muy importante y fue justamente el tema de los excedentes donde el 20% que teníamos para formación de nuestros asociados, de sus núcleos familiares, el Estado le pareció fácil meterle la mano y simplemente llevárselo a la DIAN para el programa Serpilo Paga. Entonces ahí es donde uno ve realmente el Estado está promocionando o realmente el Estado está persiguiendo. Y muy triste, tuvimos la política pública, de la política pública documento COMPES 4051, 5 años para poder tener un impacto. Es triste ver que se vence el año entrante, ¿cierto? Y lo único que yo puedo decir que lo único que sí se ejecutó fueron los 74.881 millones que le aplicaron a esa política. Eso sí seguramente se ejecutaron y se ejecutaron muy bien, pero el papel que tenía la ESAP, el papel que tenía la función pública de hacer unos ejercicios de pedagógicos, unas cartillas pedagógicas, unos ejercicios de inclusión pedagógica y capacitación para que nosotros los servidores públicos, porque yo trabajo con el Estado también, tuviéramos el conocimiento de qué era el modelo solidario. Pues yo quiero decirle, lamentablemente eso no se vio. Y yo creo que el papel es supremamente importante. Mire, nosotros al Estado no les tendemos la mano. No les tendemos la mano para pedir, porque nosotros no le pedimos plata al Estado. Al contrario, nosotros somos autosostenibles. Lo que nosotros le pedimos al Estado es que nos brinde la mano de saludo para ver cómo estrechamos los dos, tanto el sector solidario del Estado, para conjugar y poder llevar una mejor economía. Bueno, el Estado colombiano, y como todo Estado, siempre mira el tema de su crecimiento y su desarrollo a través del Producto Interno Bruto. Nosotros hemos venido hablando en estos espacios del Producto Interno de la felicidad. ¿Qué es lo que realmente hace feliz a los hogares colombianos? ¿Qué es lo que hace feliz a esa clase productiva, a ese constituyente primario? Y yo creo que el Estado debe ponerse en sintonía y poder hacer un ejercicio. La actual gobernabilidad y gobernanza que tenemos, pues fue una presidencia que le abrió el camino al tema de la solidaridad. Y es curioso, en la pandemia, pues yo que tuve que atender todo el ejercicio allá como subdirector técnico administrativo y financiero de mi entidad, me puse a hacer un ejercicio cuántas veces repitieron la palabra solidaridad, la palabra de cooperación en tantas leyes, tantos decretos, tantas resoluciones que surgieron durante la pandemia. Fueron más de 2000 veces que repitieron la palabra, pero mi pregunta es, ¿ellos realmente entendían cuál era la esencia de la solidaridad? ¿Entendían cuál era la esencia de la cooperación? ¿Entendían cuál era el modelo solidario? Pues no lo conocían. Y yo creo que el papel del Estado debe ser eso, que facilite realmente el ejercicio, que sean esos portavoces y que podamos nosotros entrarnos, porque mire, este ejercicio que estamos haciendo hoy es un ejercicio bastante interesante, porque se está vinculando en el mismo escenario la parte investigativa, la parte académica con la parte de liderazgo. Y si logramos que el Estado sea la plataforma que reúna a esos tres actores, pues vamos a tener una mejor economía, un mejor vivir. Yo creo que a eso es que le estamos apuntando. Y la paz de Colombia y la paz de cualquier Estado se soluciona cuando realmente satisfacemos necesidades de las familias, del constituyente primario, cuando solucionamos el tema del hambre, pero el tema del hambre no se hace como lo hacemos en mi entidad y en integración social, entregando unos subsidios. Eso es un tema parcial. Entonces yo creo que tenemos que construir juntos y remar todos de una manera especial. Y el papel del Estado, supremamente muy importante, siempre y cuando cambien los lentes, pongan los lentes del sector solidario y retiren los lentes del sector cooperativista, porque a veces quieren convertirnos a los solidarios como capitalistas, y lo dijo un superintendente que estuvo con nosotros. Decía, bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo ve usted el tema solidario? Y dijo, estoy metido aquí en una sin salida, porque yo no sé si los expertos solidarios que tengo en la superintendencia es volver los expertos financieros, o los expertos financieros que voy a traer, volver los expertos solidarios. Y yo le hice la pregunta, doctor, ¿y cuál es el camino más fácil? Dijo, me voy por la segunda, voy a volver los expertos financieros en expertos solidarios. Creo que el trabajo por ahí no es el camino, como lo dice Darío Castillo. Entonces yo creo que el papel del Estado es muy importante y aquí estamos llamados. Nosotros no queremos, nunca nos hemos callado, pero que nos tengan en cuenta y que nosotros no vamos a pedir, nosotros vamos a dar, y lo estamos dando con el 20%, lo estamos dando de una manera muy especial. Gracias. Profe, muchísimas gracias por esas reflexiones y pues comentarios, incluso llamados a la acción pues que nos haces para todas
los que estamos en este espacio. Vamos en este momento a habilitar la palabra, entonces les invitamos a que levanten la manito y lo hacemos en orden, pues, de acuerdo, pues, al listado que me sale aquí para que podamos tener como un orden en el ejercicio. Entonces, vamos, ya tenemos una manita, el profesor Carlos Castro, entonces, profe, te escuchamos, bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días para todos. Agradecimiento a los aportes que nos han hecho hoy los especialistas. Mi pregunta va encaminada hacia lo siguiente. De acuerdo a las tendencias que tenemos del sector cooperativo, principalmente la transformación digital y la innovación social, mi pregunta es cómo se está preparando el sector desde la parte educativa e investigativa para atender esa innovación social y la transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por tu pregunta. Colombia, tienes la palabra y ya retomamos las demás personas. Bueno, yo quiero darle un saludo muy especial a nuestro querido profesor Carlos Castro, que ha dedicado toda su vida a la docencia y a motivar a las nuevas generaciones hacia el cooperativismo. Y en ese sentido, pues quiero resaltar que la pregunta que él hace es fundamental porque la transición digital es uno de los temas centrales para el cambio dentro de la forma de trabajo en que se está moviendo el mundo. Y entonces el poder acompañar desde las instituciones educativas esos procesos de transformación digital de las organizaciones, que va desde la alfabetización digital, lo mínimo de utilizar un celular para hacer una transacción financiera, de adquirir y aprender aprender a usar apps, hasta que una organización también use el Big Data, use la inteligencia artificial, use todos los desarrollos de transición para la transición digital que ya existen, es sumamente importante. Entonces, allí es donde hay un punto de encuentro para la conexión generacional. Conexión generacional. No es el muchacho que desplaza al señor más grande o a la señora más grande. Es el muchacho que a través de su habilidad nativa, desde nació en la era digital, le puede compartir a otros y puede ayudar a que esas empresas que él ya ha identificado como interesantes puedan seguir avanzando en el modelo de transición digital. Y para eso, pues la investigación también será importante, porque la investigación, además de dar datos duros, también nos permite sistematizar y experiencias, hacerlas visibles, divulgarlas a través de las publicaciones y en escenarios académicos donde estén las organizaciones y las universidades, compartir aprendizajes para que juntos transitemos en esa transformación digital. Muchas gracias, Colombia, por tu intervención. Vamos a solicitarles muy cordialmente a nuestros demás compañeros expositores que respondamos esta preguntita al finalizar, porque pues por temas de agenda de la profe Colombia estamos pues correditos un poquito con el tiempo. Entonces vamos a escuchar la siguiente pregunta y ya después retomamos con los demás compañeros. Sebastián, tienes la manito levantada. Bienvenido y muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los invitados por lo que nos compartieron. Creo que es un ejercicio muy valioso y las respuestas que nos aportaban también son importantes. Yo tengo una pregunta en relación a la capacidad de agencia y de incidencia política del movimiento de la economía social y solidaria y cooperativa en Colombia. Y es preguntarle a nuestros invitados si somos un movimiento que ha perdido esa capacidad de agencia, es decir, un movimiento social que ya no puede definir ni disputar el rumbo de un cambio social que está exigiendo el país, que está exigiendo el mundo, es decir, un movimiento que no tiene la capacidad de esa agencia y de incidencia política y que corre el riesgo de que nos convirtamos en una expresión simbólica muy importante, pero sin impacto real, ¿sí?
y donde pues uno ve que han colonizado nuestro discurso, es decir, hay otros actores que están apropiando nuestras causas y las están vaciando de contenido transformador. Ustedes lo comentaban un poco, el riesgo de la cooptación institucional de estructuras de poder que pueden desdibujar nuestra identidad y autonomía, la fragmentación interna de nuestras organizaciones, gremios y demás, la desconexión de pronto con las bases sociales y sobre todo el desgaste y el agotamiento político de que a partir de los últimos 30 años han habido unos periodos de lucha, pero sin resultados tangibles. Hemos perdido el espacio en esa incidencia. Entonces yo quisiera, esa es mi posición, ¿no? Yo siento que somos un movimiento que hemos perdido esa capacidad de agencia y somos en este momento una expresión simbólica muy importante, pero sin capacidad de definir el rumbo del cambio social que exige el país. Yo quisiera saber si nuestros invitados eh, ¿qué opinión tienen frente a esa afirmación? Si piensan igual, si piensan diferente y a partir de eso, ¿qué podríamos hacer para recuperar esa capacidad de agencia y de incidencia política? Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por la pregunta tan pertinente, pues, para abordarla con nuestros compañeros. Entonces, vamos a darle la palabra al profe Harrison. Si van teniendo las personas que están en el espacio más preguntitas, ir levantando la manito y ahorita retomamos, pues, la participación. Harrison, tienes la palabra. Bueno, un saludo especial a Sebastián, qué interesante pregunta al respecto. Pues yo empezaría un poco porque definamos muy brevemente qué es eso de un movimiento social para entender si hemos perdido o no, si somos o no un movimiento social en ese sentido. Eh, pues yo me paro un poco de la percepción sociológica que frente al tema se ha planteado. Para algunos autores, no hay cambio en una sociedad, no hay cambio en las relaciones sociales en una sociedad si no hay actores que los promuevan y desarrollen. Eso es lo que denominan un movimiento social. Un movimiento social son actores de una sociedad que se plantea el cambio de cierto tipo de relaciones sociales. En ese sentido, el movimiento cooperativo ha sido un movimiento social, porque hemos experimentado el cambio de cierto tipo de relaciones sociales en materia de la propiedad, en materia de la propiedad sobre los bienes de producción, en materia del reparto de la riqueza del trabajo humano, en las formas como administramos la organización en la empresa. Fíjate que si miramos esa perspectiva, nuestra propuesta ha sido una propuesta que intenta un cierto cambio en un tipo de relaciones que priman en la sociedad. Ahora, yo comparto la percepción de Sebastián. ¿Cuál es el grado de incidencia que tiene este movimiento social hoy, el cooperativismo y demás? Efectivamente, hay un deterioro en ese nivel de incidencia y de transformación de esas relaciones. En perspectiva de algunos, creo que ha sido porque también ha sido copado y colonizado bajo las miradas que se nos inculcaron en el mismo cooperativismo, en la forma de gerenciar. Toda la teoría administrativa que hoy estamos desarrollando está muy permeada por las visiones de la administración de la empresa de capital y eso nos ha desvirtuado en gran medida. Nos queremos parecer a las empresas de capital en conceptos como eficiencia, eficacia y demás. Y por lo tanto, creo que el movimiento cooperativo, para recuperar ese nivel de incidencia, tiene que pensar también en lo que está aflorando en la sociedad. Es decir, hay otros actores sociales que recuperando nuestra esencia hoy están pugnando por esa transformación. Tenemos que abrirnos a reconocer esos actores, tenemos para aportarles y para recibir de ellos y recuperar un gran movimiento social que se plantee esa transformación económica y social con las lógicas de la cooperación y la solidaridad. Creo que el camino está entonces en recuperar nuestra esencia, pero también articularnos a un gran torrente que es lo que hoy
de alguna forma en Colombia venimos acuñando bajo el concepto de las economías para la vida, que no son otra cosa distinta a aquellos ejercicios en función de la transformación de este modelo de sociedad, de este modelo de desarrollo, y tal vez eso, Sebastián, nos ayude a recuperar el nivel de incidencia y del sujeto social llamado a transformar esta sociedad inequitativa hoy, ¿no? Muchas gracias, Harrison, por tu respuesta. Vamos a escuchar a otra persona, pues, del espacio y ahorita, pues, retomamos con nuestros invitados. Claudia Gisela Jiménez, tienes la palabra. Bienvenida y muchas gracias por tu aporte. Buenos días, muchas gracias. Gracias por las intervenciones tan valiosas. Trabajo con el distrito, con la Secretaría de Desarrollo en la formulación de la política. Estamos muy motivados en el distrito en todo este acercamiento. Y respecto al avance del cooperativismo que se expuso al comienzo, donde se mencionaban unas cifras de una explosión de cooperativas en algún momento, pero después una reducción en la última década. Quisiera preguntar si desde el sector hay estudios comparativos con el sector privado en la medida en que el sector privado también sufrió un descenso de empresas por efecto de la pandemia, del COVID, algunas crisis también económicas. Quisiera saber si desde el sector hay estudios en ese sentido, que pudiéramos aislar el efecto pandemia de pronto crisis financieras y saber exactamente por qué el número de cooperativas ha bajado. Y también me pareció muy interesante el hecho de que si bien las cooperativas han reducido el número, sí ha aumentado el número de asociados, porque no siempre la vía es hagamos una nueva cooperativa, sino pertenezcamos a una y fortalezcámosla. Creo que esa es la pregunta esencial. Y la otra, que la dejo más abierta para más adelante, cuando nos hemos acercado al sector, a veces hemos percibido como un ataque a la cooperativa como tal. En algunos sectores que van más hacia la economía popular, consideran a la cooperativa como rica, como empresa, entonces mejor apoyemos asociaciones, corporaciones, etcétera. Y del lado contrario, se le asocia con el socialismo. Entonces a veces siente uno como extremos. Y mi pregunta ya más abierta, que sé que tal vez no es el espacio, ¿hasta qué punto el cooperativismo, la economía solidaria es contraria al modelo de mercado del capitalismo o no? ¿Qué elementos sí se pueden tomar de ahí? ¿Qué elementos no? Sé que esto es una pregunta mucho más amplia y no sea el espacio, pero nos está inquietando bastante el tema en cuanto a modelo económico, pero por ahora pues sería la primera pregunta en cuanto a avance del cooperativismo en las últimas décadas y los estudios disponibles que hayan al respecto. Muchas gracias por tu intervención, Claudia Gisela. Vamos a darle la palabra a don Salomón en este sentido y también si desea retomar pues algunos aspectos de las preguntas que se han realizado hasta el momento, pues puede realizarse. Ya les damos las palabras, profe Leonardo y Luis Felipe. Don Salomón tiene la palabra. Gracias. Un saludo para Claudia Gisela. Nos parece muy importante que estés en estos eventos que desarrollamos y que gracias a la transformación digital podemos hacerlos aquí en este sentido, ¿no? Eh, entonces, también a Sebastián y a Carlos. Bueno, entonces voy a empezar por Carlos en lo que tiene que ver con la transformación. Efectivamente, la transformación digital es un aspecto supremamente importante que tenemos que tener en el sector, eh, pero hay que hacerlo no solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualificativo también. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando hablamos de lo cuantificativo, se nos ha vuelto que la transformación digital es un software para que nos saque el sistema de administración de riesgos, para que nos saque la liquidez, para que nos saque la pérdida esperada, pero no para la educación. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí hay que trabajar de manera importante en este tipo de acciones, de cómo llegar a la mayor población, pero también hay que trabajar en lo presencial. Principios, valores del cooperativismo no se pueden hacer procesos en transferencia, pero no de ponerlos en la práctica para
hacerlo en lo que tiene que ver con el sector. Nosotros desde SINCOP, en la asamblea de este año, se aprobó la creación, y esto un poco también para responderle a la doctora Claudia, el Centro de Pensamiento Solidario. Lamentablemente, muchos esfuerzos se hacen desde algunas organizaciones en tener datos, pero no datos consolidados. Entonces, nosotros desde SINCOP este año aprobamos la creación del Centro de Pensamiento Cooperativo y Solidario. Esperamos poder recopilar información en ese sentido para el trabajo de las organizaciones solidarias. Yo no creo, o sea, la capacidad de incidencia, Sebastián, yo creo que por centrarnos, yo he manifestado en varios espacios que por cerrarnos en la tecnoestructura de las organizaciones, hemos dejado de lado la socioestructura de las organizaciones. Es decir, no hemos puesto en el centro a las personas, a nuestros asociados como tal. Y ahí sí hemos perdido, porque hemos vuelto a nuestros asociados clientes. Entonces, en ese aspecto, yo creo que necesitamos volver, a veces dicen, cuando uno dice esto, dice que ya está anticuado, volver al origen. Hay que volver al origen, hay que volver a los principios, a los valores, a los fines del cooperativismo. Y por eso también nosotros creemos que hay un trabajo que a veces se ha olvidado, y es el trabajo de las organizaciones de base. Aquí hay una pregunta en el chat donde dicen, ¿será que las cooperativas de menos de 200 vamos a desaparecer si dejamos de lado el proceso de que es el asociado? No importa que sean 10, 100, 200.000 o millones de personas afiliadas, asociados a las cooperativas, perdemos las organizaciones pequeñas y también las grandes. Pero si trabajamos en que haya un modelo donde el centro sea lo que es en el cooperativismo las personas, podemos llegar ahí. Y por eso también estamos trabajando, Sebastián, y a todos los casi 100 participantes que están aquí, en hacer el encuentro de cooperativas de base. ¿Cuáles? Las pequeñas, las de 100, las de 200, las de 100.000, las de 500.000, que sean de base y que tengan procesos territoriales. Y aquí necesitamos a la academia, aquí necesitamos a las cooperativas grandes, a las redes, a los clústeres de organizaciones solidarias que han venido fortaleciéndose y que tengan esa capacidad para que volvamos a tener la incidencia. Recordemos que la aprobación de la Ley 79 de 1988, compañeras y compañeros, fue del movimiento cooperativo de base, cuando en 1986 se reunieron, hicieron una gran manifestación de las cooperativas de base. Entonces, yo creo que hay que trabajar en ese proceso. Y Claudia, no tenemos información comparativa entre lo que se ha perdido del sector cooperativo y lo que se ha perdido del sector privado. Pero sí lo que te puedo decir es que las cooperativas hemos tenido mayor resiliencia que las otras empresas. ¿Y por qué hemos tenido mayor resiliencia? Porque las cooperativas que hicimos en la pandemia, llevarle los doctores a las casas a nuestros asociados, llevarle las medicinas a los asociados a sus casas, darle facilidades en los créditos para que no tuvieran las moras y para que no tuviéramos todo el proceso económico que seguimos cargando en el proceso. Entonces, lo que sí podemos decir, y bueno, como lo dice Harrison, hemos perdido algunas organizaciones, y incluso en estos últimos 3 años se han perdido organizaciones como tal, pero más es un problema vuelvo a decirlo, de la tecnoestructura, y es de los gobiernos corporativos que de la misma organización social como tal. Eso es el proceso que tenemos y que podemos manifestar. Gracias, compañeras. Espero haber podido ayudar en algo. Muchas gracias, don Salomón. Profe Clemente, ¿su merced tiene algún aporte adicional sobre estas reflexiones que se vienen dando? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, creo que hicieron 3 preguntas muy interesantes y empiezo primero con el tema de la innovación en la digitalización. Y ya lo dijo Colombia.
nosotros estábamos en contra de ese cambio generacional. Y lo que nosotros buscamos es conexión generacional. Pero ¿cómo conectar la experiencia con la parte joven que tiene el manejo de las tecnologías? Por supuesto, las organizaciones se hicieron viejas, quienes estamos al líderes de ahí, y yo siempre molesto que ya se nos acabó el carretel de hilo negro. Queremos entregar las antorchas de lo que va a ser esto. Mañana yo me pensiono. Mi pregunta es, ¿qué jóvenes están preparados? Por eso es muy importante poder hacer esa conexión para poder unir, por un lado, la experiencia, que es la parte ya de quienes llevamos tantos años, con la nueva juventud que trae nuevas cosas y en el tema de digitalización. Si nosotros como organizaciones internamente no nos digitalizamos, pues simplemente nos vamos a quedar como nos sucedió con la pastelería esta que se ve, Cirano, la pastelería Cirano, que nunca renovó ni siquiera los muebles y terminó ¿qué? Siendo fuera del mercado. Entonces yo creo que es muy importante ese tema y es conectar que los expertos, que la experiencia que nosotros tenemos, no nos convertamos en esa chatarrización solidaria, entonces que lo viejo ya no sirve, que ahora metamos lo nuevo, pero lo nuevo sin lo viejo realmente no puede funcionar. Eso por el lado. Por el tema del agenciamiento y la incidencia, claro, Sebastián, yo creo que es un tema, pero yo también me quisiera colocarle como un segundo apellido. ¿Qué tanto agenciamiento realmente se ha tenido? Y hay un tema fundamental y no es desconocido para nosotros, que lamentablemente nosotros en el sector solidario, a veces cada uno nos metemos en nuestro metro cuadrado, hacemos el ejercicio ventanilla adentro, pero no hacemos el ejercicio ventanilla afuera. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros realmente necesitamos unirnos más, ser más solidarios. Pero es que cuando uno mira entre solidaridad y solidaridad, solamente cambia una palabra. Una sola letra. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros nos unamos, yo siempre he pensado, y lo he comentado, aquí está el profesor Ricardo Dávila alguna vez en otra conversa que tuvimos, ¿por qué no hacemos una marcha pacífica y salimos todas las organizaciones solidarias con los asociados, sus familias, para que el Estado y el sector comercial, el sector capitalista se den cuenta que no somos un modelo debilitado, que existimos, pero que lamentablemente nosotros a veces nos cuesta trabajo con podernos conversar uno con otro? Yo creo que si nosotros unimos esos esfuerzos vamos a lograr, pero ese ejercicio solamente se logra cuando hagamos un ejercicio más incidente, ventanilla hacia afuera. Hemos hecho, lo dijo el profesor Harrison, hemos hecho muchas cosas internamente y a veces somos expertos ventanilla hacia adentro, pero necesitamos compartir. Y con frente a la última pregunta que comentaba la doctora Claudia Guichela respecto a la disminución de las cooperativas en la pandemia, no, doctora, de la pandemia que fue en el 2020 al 2025 realmente se han reducido solamente 120 cooperativas en un estudio, en una radiografía que hice. Realmente la disminución que se dio fue por allá del año 90 donde se redujeron, pero fue por un tema donde se metieron muchas cooperativas fachadas que pasaban y engañaron a mucha gente. Hay cooperativas que no estaban formalizadas, que no estaban reportando información, que recogieron capital de los constituyentes primarios, los engañaron, los robaron y eso nos generó a nosotros una marca fundamental en el tema de eso. Entonces, por eso, muy importante. Y termino con algo. Mañana en Barranquilla, en ese foro que se va a tener, se van a unir tres elementos fundamentales: juventud, innovación con economía solidaria. No es una coincidencia, Sebastián y Salomón, que ese foro lo hayan construido así de esa manera. Hay una razón de ser. Juventud porque es los que necesitamos llamar. Innovación, porque ellos tienen todo el conocimiento. Nosotros a duras penas el celular a veces lo manejamos muy bien. Botón verde para aprender, botón rojo para pagar. Pero cuando llegó la tecnología, cuando llegó esto, pues nos ha costado trabajo. Y de hecho, en estas reuniones pasamos unas penurias tremendas porque no manejamos muy bien. Los jóvenes tienen. Entonces, los jóvenes cogen la innovación, cogen la digitalización, cogen la tecnología, reciben de nosotros la experiencia, la investigación, todo lo que se tiene, y ellos perfectamente hacen el match para poder tener una economía solidaria más incidente. Entonces, nada sobre los solidarios sin los solidarios. Siempre me gusta terminar esa reflexión porque realmente y lamentablemente no tenemos realmente una fuerza, digamos, representativa allí en las cámaras altas y bajas, Senado y Cámara, de cooperativistas que hay, porque hay muchos que se toman el vestido de cooperativismo, pero realmente no conocen mucho la esencia, el núcleo fundamental de lo que es la economía solidaria. Gracias.
Profe, muchísimas gracias. En estos momentos vamos a solicitarles, por favor, entendemos que nos hemos extendido un poquito en el tiempo, pero digamos que el espacio lo amerita, la conversación ha estado sumamente pues interesante, creo que para todas y para todos. Tenemos una invitación muy especial para tener una memoria de este espacio. Nos gustaría, si es posible, que ustedes nos pudieran ayudar habilitando sus cámaras para realizar pues un registro, una fotico pues de este espacio, entendiendo que está en el marco pues del Día Internacional del Cooperativismo, del Año Internacional del Cooperativismo. Entonces sería muy gratificante pues para nosotros poder tener un registro de este espacio y una vez tengamos el registro, sabemos que las conversaciones que estamos teniendo y las preguntas están pues muy interesantes para todas y para todos. Sin embargo, les vamos a proponer la posibilidad de pensarnos un nuevo espacio para que podamos reflexionar y seguir la conversación, porque en 1 hora y media, pues efectivamente no se aborda todos los temas de interés que pues para ustedes han estado aquí sobre la mesa. Tenemos algunas preguntas en el chat, algunas personas pues que desean realizar la intervención, pero pues tampoco queremos afectar las agendas que quizás ustedes puedan tener. Entonces vamos a revisar esa viabilidad para que nos puedan acompañar en una nueva oportunidad y sobre todo pues entendiendo que todo el mes podemos seguir generando la conversación. Vamos a revisarlo y en ese sentido pues nos estaremos haciendo visibles a través de nuestras redes sociales. Quisiéramos entonces, si en este momento nos ayudan habilitando la camarita, les agradeceríamos muchísimo de parte del equipo de SYNCOP para que efectivamente podamos tener este registro. Muchas gracias, Almeida, Linda, John Alexander, profe Carlos. Gracias, Claudia, Sebastián, Luis Felipe, Ángelo, muchísimas gracias. Mauricio, por favor, me confirma si en estos momentos estamos generando la captura, por favor. Vale, listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por de verdad hacer posible este espacio. Como les indico, nos estaremos comunicando. Agradecer sobre todo pues a las personas invitadas, al profe Harrison, al profe Clemente, a la señora Colombia, que incluso por temas de agenda propiamente dentro del proceso que se lleva desde la universidad, también pues está organizando y asistiendo pues a un evento en este sentido. Queremos agradecerles inmensamente, esperando que nos podamos comunicar y encontrar en un próximo espacio. Gracias, profe Clemente, gracias, profe Harrison, gracias, don Salomón, y a cada uno de las personas pues que asistieron a este espacio. Que no sea pues esta la última vez que los veamos y que podamos seguir construyendo y generando conversaciones de interés para el sector solidario. Muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. valiosa información. Muchas gracias, buen día. Gracias. Buenas Gracias. En SYNCOP sabemos el poder transformador del cooperativismo. Las cooperativas construimos un mundo mejor. Por eso, hoy 5 de julio, celebramos El Día Internacional de las Cooperativas. Fortaleciendo lazos solidarios. Que construyen bienestar. Colectivo y duradero. Desde nuestros territorios. Trabajamos con propósito, compromiso y amor. Es una práctica solidaria, empresarial, económica y social. Transformando vidas diariamente. A través de educación e inclusión. Y verdadera cooperación. Somos agentes de cambio que impulsan Desarrollo humano sostenible. Y el crecimiento económico. Y con sentido social. Hoy más que nunca, el cooperativismo Nos inspira, nos une y nos mueve. Hacia un futuro más justo, esperanzador y solidario. cooperativismo y territorio hacen la transformación social. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio. Esperamos que tengan un feliz día.